dedicar esta primera hora del programa para desmenuzar poco a poco y con calma la demanda. Vamos a otorgarle tiempo igual a la representación de Luma y a un panel de especialistas que analizarán la demanda desde diversas perspectivas y sobre todo desde la perspectiva que usted y yo entendemos, la que entiende todo el país, porque se habla muchas veces en 25 términos legales y 400 detalles que nosotros, ¿verdad?, los comunes, no necesariamente tenemos que entender. Y entre ellos se entienden, pero lo importante es si nosotros lo entendemos. Pues ahí vamos a hacer el intento y ustedes conmigo y yo con ustedes a ver cómo vamos por aquí. Está con nosotros el licenciado Fran Torres Viada, representante legal de Don Luma. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ustedes se enteraron de esta demanda? Mira, nos enteramos por los medios de comunicación. Tan pronto se anunció por la gobernadora en su mensaje a las 5:45 de la tarde. Sí, nos enteramos porque recuerda que todavía no se ha emplazado a Luma, no se ha notificado formalmente, pero sí hemos tenido ya acceso a la demanda, la hemos estudiado y nos estamos preparando para atender el asunto. Ok, eso no hubo una carta de intención primero ni nada de esas cortesías. No, la cortesía, bueno, es algo que era de esperarse, ¿verdad? Porque recordemos que tú que hablas de promesas y de entendernos, pues la gobernadora dentro de su campaña primarista y luego a su campaña de la gobernación, una de sus promesas de campaña fue justamente cancelar este contrato, ¿verdad? Así que... ¿Ustedes de alguna forma tenían provisiones o ya tenían previsto algún pensamiento para este momento, que sabían que en algún momento podía ocurrir? Mira, Luma siempre ha estado en conversaciones con el gobierno y los distintos componentes que inciden con el manejo de la red eléctrica, en conversaciones de buena fe para atender la crisis real, el impasse que ha habido con el gobierno. Era un tema que estaba sobre la mesa y ciertamente estamos preparados para atenderlos adecuadamente. La gobernadora, según yo creo y recuerdo, tiene estudios posgraduados en mediación. En algún momento ella solicitó mediar, sentarse a la mesa. Mira, más allá de los estudios de la gobernadora, sí hemos tenido esfuerzos, ¿verdad?, de buena fe entre las partes, pero ciertamente, y esta demanda lo ilustra perfectamente, han fracasado y de hecho un poco plantea la interrogante. El gobierno realmente accedió a esos conversaciones de buena fe porque es muy difícil, ¿verdad?, creerse que mientras una administración está día a día anunciando que va a cancelar un contrato, pues se siente en una mesa y tú le creas que están negociando contigo de buena fe. Bueno, y obviamente, ¿verdad? Esta es una opinión mía, yo creo que esto más es una situación política, porque había todo una propaganda preparada, ¿verdad?, para este momento. Y lo que, ¿verdad?, mensajes, anuncios de prensa, y siempre nos tratan de coger de tontejos, pero nada, no pasa nada. Si es una promesa y se quiere cumplir, fantástico. Pero que no nos olvidemos que también es un juego político, esta es la opinión de Sonia, porque aquí había una preparación estratégica ya hecha para el día de hoy y el día de ayer. Y veamos, miren qué simple. Aquí está la portada del periódico. ¿Okay? Esto no se hace en la noche a las 3 de la mañana. Entonces, por otro lado, le pregunto yo a usted. Dice aquí, promesa cumplida, con la firma de la gobernadora. Luma está de salida. ¿Están ustedes de salida? Mira, no estamos de salida y lo trágico de esa actitud y de esa primera plana es que los contratos están hechos para respetarse. En un país donde hay certeza jurídica, donde hay ley y orden, en un país donde se puede hacer negocios con seriedad, los contratos no se cancelan por un capricho político o como parte de una promesa de campaña política. Se cancelan cuando hay incumplimientos o cuando hay causas válidas establecidas en el mismo contrato. Y fíjate que mientras la retórica de esta administración por meses había sido tanto el secretario de la Gobernación, el SAR, la propia gobernadora, que había múltiples incumplimientos de Luma con el contrato, que estaban documentando esos incumplimientos, la demanda que presentaron de su propia faz impugna la credibilidad del gobierno porque no hay una sola alegación de incumplimiento de contratos. Entonces acuden a una teoría contradictoria y creativa como mínima para decir que los compromisos que firmó el gobierno de Puerto Rico, tanto la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas como la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo la administración del gobernador Pierluisi, son nulos. Claro. Y tienes al gobierno... El gobierno contra el gobierno. No, bueno, el gobierno contra el gobierno, pero las mismas agencias, o sea,
la autoridad de alianzas público-privadas impugnándose a sí misma, porque es parte del contrato, y Energía Eléctrica impugnándose a sí misma. Entonces la pregunta es, ¿qué seriedad real puede tener una demanda como esta? O sea, esa carta de extensión, ¿con quién se negoció? ¿Quién entró en ese juego? Mira, en esa carta de extensión, como en el resto de los contratos, esa carta de extensión surge porque había un contrato temporero que tenía un término de vigencia de 18 meses. Porque el contrato principal no había entrado en vigor, porque entraba en vigor cuando la Autoridad de Energía Eléctrica saliera de la quiebra, cosa que no ha ocurrido. Así que una vez transcurren esos 18 meses del contrato interino o preliminar, ese contrato se renueva. Y como en todos los contratos, con Luma intervino, pues, obviamente Luma, intervino la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, intervino la Autoridad de Energía Eléctrica, intervino la Junta de Supervisión Fiscal. Toda esa gente intervino. Toda esa gente intervino, todos los equipos legales, memorandos de derechos, funcionarios públicos que firmaron esos contratos, billones de fondos públicos desembolsados, fondos federales para la reconstrucción obligados. Y hoy nos damos cuenta de que supuestamente esto es nulo. Y le pregunto, ¿quién va a cumplir por haber hecho esto incorrectamente? Bueno, pero fíjate, eso es otra caja de Pandora, porque fíjate... porque alguien tendría que cumplir, porque yo de verdad lo que estoy cansada es de que me digan aquí que, ay, me equivoqué en el contrato, o ay, mira, es que ese loophole... Ay, lo encontraron ellos, pero nosotros no nos dimos cuenta. O sea, de verdad, alguien tendría que cumplir aquí al país. Porque usted me está diciendo que aquí estaba todo el mundo sentado. O sea, todo el mundo intervino. Todo el mundo intervino, pero no tan solo eso. Hay un montón de obligaciones, un montón de erogación de fondos que están ahí, que no lo despinta nadie. Entonces, la pregunta es un poco a veces, esto es como la demanda aquella del DACO. Poco a veces la gente va por LAN y sale trasquilada. Sí, pero la del DACO se la ganaron. Bueno, la del DACO se la ganaron, pero ¿sabes lo que pasa? Producto de la opinión del tribunal, ahora mismo en el negociado de energía, claro. En el caso de tarifas se está discutiendo... Sí, el problema son las consecuencias. El aumento, sí, exacto. Sí. Entonces, una demanda por como eso es que el juego de la política es complicadito, porque cuando me juegas a política vana, no estás pensando en Puerto Rico, estás pensando en política pura. Y escuchaba yo hoy a dos analistas hablar de que la política, ese es el juego, la política. Mire, pues, ¿sabe qué? Un día va a llegar alguien a Puerto Rico o va a haber un puertorriqueño que le hable de forma distinta sobre lo que es política al país y que no necesariamente es el equivalente a mentir. Bueno, claro. Porque yo los oía a ellos y era como si mentir es parte de un juego. Y una cosa es el cálculo político, pero la otra cosa es el compromiso real con la administración pública y sobre todo con el país. Y aquí en este caso uno se tiene que preguntar, bueno, mira, después de todo esto, al día de hoy donde estamos, después que se han erogado un montón de millones de fondos públicos, el propio gobierno se impugna a sí mismo y está diciendo que ese contrato es nulo. Eso crea inestabilidad a nivel ¿verdad? Bueno, internacional de inversión. De inversión. Aquí nadie, el mensaje le están diciendo, bueno, en Puerto ¿sí? Rico no se puede hacer negocios, pero más allá de eso. Pero esto pasa en algunas repúblicas, ojo. Bueno, en las mismas que ellos critican, no ¿verdad? Sé. Pero, yo nada más digo que esto pasa en algunas repúblicas. Pero fíjate, es irónico que un gobierno, y ahora me estoy metiendo en un tema político, no jurídico necesariamente, pero un gobierno que afirma ser un gobierno conservador, republicano, esté menoscabando obligaciones contractuales, desconozca el rule of law y esté proponiendo volver a un sistema fallido que fue el mismo sistema que nos llevó a la quiebra. Pero aquí la otra pregunta es, si ese contrato fuese nulo, pues el gobierno fue altamente negligente, porque el gobierno firmó esos contratos. Alguien tiene que Los pagar. funcionarios públicos que firmaron esos contratos, ¿qué responsabilidad puede tener? Cabe hablar de malversación de fondos públicos. Aún con el voto en contra, si no me equivoco, la abstención de 2 funcionarios. Claro, la abstención, lo que pasa... Que representaban el interés público. El interés público, pero la ley... Y aún por encima de eso, sí, porque aún así la Junta de Gobierno lo aprobó. Claro, lo que pasa es que en ese sentido técnico, la ley no requiere que sea una aprobación unánime. Basta con una mayoría simple, así que... También la cosa es que se aprobó. Bueno, claro, se aprobó. Pero entonces, ¿cómo tú tienes 2 agencias de gobierno que firman unos contratos, que se obligan, que los estudian, que pagan millones de pesos en ejecución de esos contratos? Y entonces, por producto de una campaña, de una promesa política, ahora van a decir que ese contrato es nulo. Es el gobierno actuando en contra de sus propios actos. Pero yo me pregunto, ¿dónde estudian estos abogados? ¿Quiénes son? ¿Dónde estudian? Porque aquí todo el mundo dice que es de un Ivy League School y una cosa así. Yo no entiendo. O sea, de verdad, igual que la gente no nos dejemos coger de tonto. No nos dejemos de coger de tonto. Esta gente no es que no saben, por favor.
O sea, la mayoría de ellos tienen bufetes así como con muchos bombos y platillos y son genios de las leyes en Puerto, pero todo el mundo, pero siempre nos cogen como de tontos a nosotros, a la gente. Pero por eso yo digo, o sea, ese es el trabajo del que redacta un contrato. No, eso no es el trabajo del que redacta Redactarlo un contrato. con loopholes que luego, y busquen por el loophole, y que luego puede encontrarse alguien en el loophole y violarse ya sea la ley, violentar el contrato, violentar, o sea, ese es el trabajo realmente de la gente que nosotros pagamos para que le sirva al país. No, ese no es el trabajo, pero mira, en ese mismo sentido, cuando tú analizas esa demanda realmente no tiene un propósito jurídico válido. Esa demanda que presentó el gobierno de Puerto Rico es una acción estrictamente política. Eso es una acción para rehabilitar la imagen de la gobernadora y precisamente atribuirle esas primeras planas que tú acabas de... Para poder coger el soundbite, el eslogan y decir... promesa pues cumplida. Vamos a ver, porque si apretamos el botón del pánico, pues vamos a ver hasta dónde llega el pánico. Radica esta demanda como una estrategia política. Yo pienso que es así. Pero anyway, al final del camino, supongamos que sí, que ustedes tienen que salir. Supongamos que es nulo. ¿Es nulo para una de las partes? ¿O es nulo para las dos partes? No, es nulo para todo el mundo. Bien. Pero eso desataría una caja de Pandora. Bueno, ahí voy. Porque lo que pasa es que pareciera que es nulo nada más que por un lado. Y yo pienso, no soy abogada nuevamente, pero pues, el sentido común me dice que si yo rompo un contrato, y en este caso anulo un contrato, pues básicamente se anula para todo el mundo. Y si se anula para todo el mundo, ¿tú me podrías imponer un proceso de transición? Bueno, eso es una de las cosas que está solicitando el gobierno al tribunal, porque fíjate que por un lado la narrativa y la retórica dicen, no, aquí hay un montón de gente que quiere sustituir a Luma, ya tenemos unos sucesores. Pero por otro lado van a decirle al tribunal, mira, no los dejes que se vayan, el contrato es nulo, pero ¿sabes qué? Vamos a seguir pagándole un año más. Mira la contradicción y el racional inverso. Es nulo, pero dile que se queden, vamos a pagarle un año más en lo que conseguimos a alguien que pueda coger la operación de ese sistema. Pero más allá de eso, las consecuencias que esto puede desatar, ¿qué va a pasar con todos los fondos públicos que se han erogado? ¿Qué va a pasar con todos los fondos federales que se le han dado al operador, los fondos obligados en proyectos de reconstrucción? Pero si tú me cancelas, yo me puedo ir. Bueno, pues claro que tú te puedes ir. O sea, si esto es nulo, mira, si el yo contrato, tengo alguna obligación de cumplir nada. Pues si el contrato es nulo, pero esas son las contradicciones. Si el contrato fuese nulo, pues es nulo y yo pues mañana me puedo ir. Y Luma se va. Tú no me tienes que... Si ese fuese el caso, lo que pasa es que Luma tiene un compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tiene un compromiso con sus empleados. Lo entiendo, pero si se tuviera que ir, es nulo. Se puede ir en las próximas 24 horas. Bueno, eso pudiera ser una posibilidad. Pero más allá de eso, mira, Luma no vino aquí de la nada. Luma vino aquí porque en el título 3, en la quiebra hemos de la Autoridad de evaluado, Energía Eléctrica. Para el país, hemos evaluado estas consecuencias de la nulidad de la nulidad de esta carta, de que Luma también queda exento. O sea, exento, ¿me explico? Sí, bueno, yo no sé si evaluaron o no, porque yo no soy abogado del gobierno, yo soy abogado de Luma, pero evidentemente uno supondría que eso es una consideración importante para evaluar, pero parecería que no. Pero más allá de eso, ¿y qué tú crees que van a hacer los bonistas, los acreedores en título 3? Pues van a pedir un síndico. No, por eso. Para que tome control de los activos. Bueno, pero eso será problema del que tendrá que salir el gobierno en su propia política y las políticas estas. Pero sin embargo, voy a lo sin embargo. En las vistas que se llevan a cabo del negociado de energía han salido a reducir muchísimas cosas, ¿verdad? Irregularidades, asuntos cuestionables que ustedes, o sea, Luma, han cometido de alguna forma. Por ejemplo, no cobraron los sobrantes que tenían que cobrarle a los municipios. O sea, 112, el exceso del consumo de energía. Nunca se facturó. ¿Por qué? Mira, ese detalle en particular yo no lo tengo, pero por ejemplo te puedo dar otro detalle. El gobierno de Puerto Rico, incluyendo municipios y agencias del gobierno central, le deben a energía eléctrica, porque no es a Luma, es a energía eléctrica, más de 150 millones de dólares. Nadie le cobra, lo fácil es subir la tarifa. No es que no se le cobre, es que lo que pasa es que ahí también hay un elemento de interés público, porque difícilmente tú puedes dejar, por ejemplo, a un hospital sin luz o a un municipio sin luz, ¿verdad? Porque hay unas consideraciones de servicios esenciales. No se trata de un cliente privado, se trata de un cliente público que tiene una responsabilidad social también para los constituyentes. Sí, pero esa no fue la respuesta. La respuesta, si no me equivoco, no hemos podido gestionar el cobro y básicamente no se tiene la capacidad como para manejar 112, creo que fueron, cuentas
que tienen exceso de uso y que habría que cobrarle. Bueno, se le asignaron 889 millones más de lo presupuestado en 3 años. ¿Qué pasó? ¿Presupuestaron mal? Eso no es correcto. No sumar tampoco. Pero eso sí que no es correcto. Mira, ahora mismo, de hecho, el propio gobierno en la Corte Federal en título 3 ha admitido, es a la inversa, el gobierno de Puerto Rico le debe a Luma contractualmente en aportaciones que tenía que hacer a las 6 cuentas operacionales, como mínimo $1 billón. ¿Y ustedes no que piensan, no lo ¿qué? ¿Y no van a pasar nada con eso? O sea, ustedes No, no sí, reclaman. hay un pleito en la Corte Federal Ya, reclamando Correcto. esos dineros, ¿entiendes? Pero esos números y esos cálculos del gobierno son realmente cuestionables y de hecho son más cuestionables aún porque mientras se dice una cosa públicamente, en la Corte Federal, AFAF admitió mediante un escrito judicial firmado por sus abogados que esa deuda sí existe, ¿entiendes? Así que un poco se pretende jugar con los números, tergiversar los números y dar la impresión de que Luma ha tenido acceso a unos fondos que no ha tenido y que es al contrario. El propio gobierno ha incumplido con sus obligaciones. Otra cosa que trascendió es que no se separaba el dinero del pago de la nómina del trabajo, o sea, la gente que se le paga por trabajar, de la gente que hace comunicaciones, que es una cosa estrictamente corporativa. Y que la misma gente que cobraba, ¿verdad? Que cobra por trabajar en en Luma, como un trabajo, pues también hacían comunicaciones y no se podía y no se separaba. En la publicidad, asuntos publicitarios. Mira, yo sobre esos detalles operacionales y lo que tú señalas, yo realmente no tengo el detalle porque yo no represento a Luma en ese caso del rate case, pero la realidad es que aún asumiendo que eso sea correcto, esas son cosas que se pueden corregir en el camino. Toda operación de esta envergadura tiene un espacio significativo para mejorar, pero de eso, a cancelar un contrato y a poner en peligro todo el funcionamiento y la operación de la red eléctrica y aún más los proyectos de reconstrucción que están en marcha y las asignaciones de fondos federales que están pendientes, pues hay un gran trecho. Recuerda que Luma, por lo menos en teoría, es socio del gobierno de Puerto Rico. O sea, para eso está la Agencia de las Alianzas Público-Privadas. Es una alianza y son socios. Y aquí se ha dado la circunstancia insólita, incomprensible, que el gobierno, que se supone que es socio y que reme para la misma orilla, hace todo lo contrario. Se convirtió en un socio tóxico que lo que hace es entorpecer y sabotear la ejecutoria de Luma. Y así es muy difícil poder trabajar con tranquilidad y con efectividad. ¿En algún momento ustedes tuvieron una carta, una lista, un informe, algo que dijera, mire, ustedes han incumplido en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5? Mira, ha habido muchas comunicaciones constantes entre las partes. Como para realmente hacer lo que la gobernadora había prometido, que era la cancelación del contrato. Ha habido muchas intercambios de documentación entre las partes reclamando cumplimientos, incumplimientos, pero nunca se activaron los mecanismos contractuales. Para eso, hasta el punto que mira lo que han radicado. Ya. Radicaron una demanda que no tiene una sola alegación de incumplimiento porque es que no la pueden sustentar. Una cosa es la narrativa y la retórica pública del secretario de la Gobernación y otra cosa es lo que tú puedes probar en el tribunal. Próximos pasos. Mira, están pasando muchas cosas de manera coetánea. El juez que atiende el caso, que es el juez Arnaldo Castro Callejo, denegó la petición de entredicho provisional anoche y señaló una vista para el 22 de diciembre, que es el lunes que viene, no, el otro. ¿Luma perdió ese primer round o el gobierno? No, lo perdió el gobierno. El gobierno pidió un montón de cosas preliminarmente. Lo tengo claro, yo lo tengo claro. Y el juez se la denegó, así que eso... Era para ver si lo confundía. No, ahí no me vas a coger, créeme. Me podrás confundir en otra cosa. También el gobierno le solicitó al Tribunal Supremo, mediante una cosa que se llama un recurso de certificación, que el Supremo le quite el caso al Tribunal de Primera Instancia y lo acoja a él. Y eso por un lado. Así que está por verse qué va a hacer el Tribunal Supremo, si esa vista del 22 se va a dar, entre otras consideraciones. ¿Usted entiende que se va a dar? O sea, ¿por qué podría no darse? Bueno, porque si el Supremo acoge el caso, ya se queda sin jurisdicción, o otra alternativa procesal jurisdiccional es radicar lo que se llama un removal, que es decirle a los tribunales, quitarle el caso a los tribunales de Puerto Rico y acudir al Tribunal Federal, al título 3 de quiebre y decirle, no, mira, este caso no lo puede ver la Corte Estatal, este caso es de competencia bajo la ley promesa como parte de los procedimientos de quiebre. Bueno, parece camino largo. Va a ser un camino largo y costoso sobre todo para el pueblo de Puerto Rico. Vale.
Le agradezco, licenciado Frank Placer estar Torres contigo. Viada, representante legal de Luma, por acompañarme en la mañana de hoy. Yo voy